Buenos días, alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a desarrollar el trabajo práctico número 19, cuyo título es Inversiones en valores mobiliarios. De más está decirles que antes del inicio del desarrollo del trabajo práctico es necesario que hayan estudiado la teoría respectiva, es decir, ver los videos que tienen de teoría y asistir a las clases de consulta de teoría. Si no, no va a ser de provecho ver el video del trabajo práctico. Además, les recuerdo que luego de ver este video, todas las consultas que tengan que hacer se las voy a despejar en clases. Bien, en este caso necesito que tengan a mano el enunciado del trabajo práctico, así lo vamos siguiendo. ¿Qué dice? Grandiosa S.A., responsable inscripta en IVA, es una empresa cuyo objeto es la fabricación y venta de perfumes. Cierra su ejercicio económico el 30 de abril de cada año. ¿Qué se pide para los casos que tenemos que desarrollar? Enunciar la documentación respaldatoria, registrar contablemente en el libro diario, determinar las variaciones patrimoniales, mostrando la incidencia en cada uno de los componentes de la ecuación contable, y les aclara que por cuestiones de simplicidad, realizar el presente trabajo práctico aplicando la fórmula de interés simple, que ustedes ya la conocen. En este práctico, inversiones en valores mobiliarios, vamos a ver tres casos de inversiones. En el caso 1, acciones con cotización. En el caso 2, acciones que no cotizan en bolsa. Y en el caso 3, acciones que no cotizan en bolsa, donde vamos a aplicar el valor patrimonial proporcional. El caso 4 tienen ustedes para clasificar las cuentas que vayamos viendo. Comencemos con el caso número 1, acciones con cotización. Punto número 1. El 30 de septiembre de 2022 se adquieren por medio de una sociedad de bolsa 4.500 acciones de Aluar S.A., cuya cotización es de 136 pesos con 25 centavos por acción, abonando con cheque cargo Banco Nación S.A., siendo el valor nominal por acción 10 pesos. La sociedad de bolsa, que es la intermediaria, cobra comisión por compra, 9.196 pesos con 88 centavos, más el IVA del 21%, y también la sociedad de bolsa cobra el derecho de mercado y de bolsa de 583 pesos con 8 centavos, más el IVA, que es de 103 pesos con 1 centavo. Bueno, en este caso, nosotros ya les damos el valor de la comisión, o sea que no tienen que hacer ningún cálculo. Lo mismo que el valor de derecho de mercado y de bolsa, ¿sí? Más el IVA. Pero si ustedes quieren saber, bueno, como dato adicional, digamos, no se los vamos a pedir que lo sepan de memoria. La comisión de sociedad de bolsa es el 1,5%, ¿sí? Más el IVA del 21%. El derecho de mercado es el 0,08% más IVA, y el derecho de bolsa es el 0,0151%. En ese caso, no genera IVA. Como dato adicional, si ustedes quieren saber de dónde salen esos importes. De todas maneras, van a estar dados en el enunciado. Bueno, entonces en este punto 1 se refiere a la adquisición de acciones que cotizan en bolsa. La empresa no puede comprarlas directamente, sino a través de un intermediario, que es la sociedad de bolsa. La sociedad de bolsa nos cobra, como hemos leído, la comisión por compra y el derecho de mercado y de bolsa. Entonces, esta es la solución que se les propone. ¿Cuál es la documentación respaldatoria?
estamos haciendo compra de acciones, entonces las acciones o el registro de acciones, la liquidación de la sociedad de bolsa, acá vamos a corregir esta L de más, la liquidación de la sociedad de bolsa, y en este caso estamos abonando con cheque del Banco Nación, por lo tanto también va a ir el cheque y el recibo correspondiente. Bien, entonces, con fecha 30 de septiembre, vamos em, a registrar, ¿sí? Para eso vamos a hacer cálculos auxiliares. ¿Por qué? Porque estamos comprando 4.500 acciones y tenemos ahí el valor por acción. Entonces necesito saber el valor total de la compra. Entonces tenemos acá, fíjense en cálculos auxiliares, que de esta forma es como tienen que trabajar ustedes. ¿Cuántas acciones compramos? 4.500 acciones. El valor de cotización es de 136 pesos con 25. Entonces, el valor de la compra es 613.125 pesos, que surge de multiplicar el número de acciones por el valor de cotización. Ahora, ¿cuánto tenemos que pagar? Tengo que sumar entonces a esto la comisión de la sociedad de bolsa, 9.196,88, el IVA del 21%, estos iban a calcular ustedes, 9.196,88 por el 21%, que es 1.931,34 centavos. También tenemos que pagar el derecho de mercado y de bolsa, que es 583,08 centavos, como está en el enunciado, y el IVA de 103,1 centavo. Entonces eso nos da un total que tenemos que pagar, ¿sí? Que se paga con cheque, de 624.939,31, que es la suma de este subtotal, que es el valor de cotización a esa fecha, el total, el valor de la compra, ¿sí? Ese es el precio de la compra, más la comisión, el derecho de mercado y de bolsa, con sus respectivos IVAs. Entonces, una vez que hicimos los cálculos, registramos con fecha 30 de septiembre del 2022. Acá aparece una cuenta nueva, van a debitar la cuenta títulos y acciones con cotización, ¿sí? Títulos y acciones con cotización, que de acuerdo a la norma contable, a la NUA, ¿sí? La medición inicial depende de la medición em, posterior que vamos a realizar y que puede ser al valor razonable o valor de cotización. Entonces, en este caso, tenemos 613.125 pesos, ¿sí? Ustedes ya van a ver, o ya habrán visto en teoría, cuál es el valor razonable, que es el precio que se recibiría por vender un activo. Bien, entonces es 613.125. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Los costos que están relacionados con esta compra. Bueno, ¿cuáles son? La comisión de la sociedad de bolsa y el derecho de mercado y de bolsa. Entonces debito ambas cuentas de resultado negativo, comisión sociedad de bolsa 9.196,88 centavos y derecho de mercado y de bolsa 583,08 centavos. El IVA es un IVA que la empresa paga, por lo tanto es un IVA crédito fiscal. Debito la cuenta IVA crédito fiscal por 2.034,35, y como la empresa paga todo esto con cheque, disminuye el dinero disponible en la cuenta corriente bancaria. Entonces tengo que acreditar la cuenta Banco Nación, cuenta corriente. ¿Mm? Recuerden, es un activo que disminuye, lo tengo que acreditar. Bien. Entonces acá el cheque y el recibo es por ese monto, 624.939,31. Si analizamos la variación patrimonial,
es una variación patrimonial modificativa mixta negativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el activo? El activo aumenta por títulos y acciones con cotización, cuenta patrimonial del activo, y por IVA crédito fiscal, también cuenta patrimonial del activo. Disminuye por Banco Nación cuenta corriente, el pasivo permanece constante y el patrimonio neto disminuye a causa de estos dos resultados negativos, dos cuentas de resultado negativo, comisión, sociedad de bolsa y derecho de mercado y de bolsa. Por lo tanto, como dijimos, es una variación patrimonial modificativa mixta negativa. Antes de continuar, ¿sí? Les aclaro que de acuerdo a la norma contable, los costos, ¿sí?, de la transacción, los costos relacionados con esta operación, como la comisión social de bolsa y el derecho de mercado y de bolsa, son imputados a resultados, ¿sí? No se deben activar. ¿Está bien? Pasemos al punto número 2. El punto número 2 dice: el 22 de febrero de 2023 se recibe la comunicación que Alvar S.A. aprobó la distribución de dividendos en efectivo a razón del 18% sobre el valor nominal de las acciones. Es decir, la empresa ahora tiene derecho a cobrar esos dividendos. Recuerden que los dividendos es la ganancia que producen las acciones. Bueno, en este caso depende del valor nominal. Entonces, el valor nominal de las acciones es 45.000 pesos. ¿Por qué? Porque si ustedes leen en el punto 1, les dice, siendo el valor nominal por acción de 10 pesos. Entonces, si el valor nominal es 10 pesos y tenemos 4.500 acciones, ¿sí?, el valor nominal de esas 4.500 acciones es 45.000 pesos. ¿Qué nos dice esa comunicación de distribución de dividendos? Que nos corresponde el 18% sobre el valor nominal de esas acciones. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos 45.000 por 18% y nos da un total de dividendos en efectivo a cobrar de 8.100 pesos. ¿Cuál es la documentación respaldatoria? Y bueno, va a ser esa comunicación de distribución de dividendos que recibe la empresa y una copia del acta de asamblea, ¿sí?, donde ahí va a decir qué es lo que se decidió distribuir los dividendos, el porcentaje, etcétera, ¿sí? Esa es la documentación respaldatoria. Ahora, con fecha 22 de febrero de 2023, entonces tengo que registrar ese derecho que tiene la empresa de cobrar los dividendos, pero todavía no los cobró. Entonces, ese derecho de cobranza se refleja en esta cuenta patrimonial del activo que se llama dividendos en efectivo a cobrar por 8.100 pesos. Y acreditamos la cuenta de resultado positivo, dividendos ganados por 8.100 pesos. ¿Sí? Entonces obtuvo una ganancia de 8.100 pesos, que todavía no la cobró. Por eso hemos registrado dividendos en efectivo a cobrar. La variación patrimonial es una modificativa simple positiva. ¿Por qué? Aumenta el activo por dividendos en efectivo a cobrar, pasivo constante, y el patrimonio neto aumenta por esta cuenta de resultado positivo que se llama dividendos ganados. Entonces, variación patrimonial modificativa simple positiva. Punto número 3. El 28 de febrero, la sociedad de bolsa transfiere a la cuenta corriente del Banco Nación S.A. los dividendos en efectivo distribuidos, netos de
Comisión por cobro de dividendos, 121 pesos con 50 más el IVA del 21%. Y el derecho de mercado y de bolsa, 7 pesos con 70 más IVA de 1 peso con 36. Es decir, que en este caso cobramos. Acá la empresa cobra esos dividendos, pero la intermediaria, que es la sociedad de bolsa, ¿sí?, le cobra, como dijimos, la comisión y el derecho de mercado y de bolsa con los respectivos IVA. Entonces la empresa no va a cobrar los 8.100 pesos, sino va a cobrar menos. Bueno, este cálculo lo hagamos acá. Entonces, ¿cuánto es el dividendo que le corresponde a la empresa? 8.100. Pero la sociedad de bolsa como intermediaria le cobra la comisión y el derecho de mercado y de bolsa. Entonces, tenemos que restarle 121 pesos con 50 de comisión. Acá sí van a calcular el IVA del 21%, es decir, el 21% es 121,50, que les da 25 pesos con 52. El derecho de mercado y de bolsa de 7 pesos con 70 y el IVA de 1 peso con 36. Entonces, 8.100 menos 121,50 menos 25,52 menos 7,70 menos 1,36, eso les da el neto a cobrar. Eso es lo que se va a acreditar en la cuenta corriente bancaria, 7.943 pesos con 92. La documentación respaldatoria es la liquidación de la sociedad de bolsa y además el resumen de cuenta bancario. Bueno, con fecha 28 de febrero, entonces vamos a debitar la cuenta Banco Nación, cuenta corriente. ¿Por qué? Porque ese dinero aumenta en mi cuenta corriente, ¿sí? Es depositada en la cuenta corriente de la empresa. Entonces, Banco Nación, cuenta corriente, activo que aumenta por 7.943,92 centavos. Tengo que registrar la comisión y el derecho al mercado y de bolsa, que son resultados negativos. Entonces, debito comisión sociedad de bolsa, 121,50 y derecho de mercado y de bolsa, 7 pesos con 70. También debito la cuenta de activo, IVA, crédito fiscal. Tengo que sumar el IVA de la comisión de 25,52 y el IVA de 1 peso con 36 del derecho de mercado, ¿sí? Entonces sumo esos dos importes y les da 26 pesos con 88 centavos. ¿Y qué acredito en este asiento? Y bueno, tengo que acreditar la cuenta dividendos en efectivo a cobrar, ¿sí? Es una cuenta que disminuye. ¿Por qué disminuye? Y porque ya los cobré, ¿sí? Fíjense acá, cuando nace el derecho de cobranza, lo debito. Ahora que ya los cobré, acredito la cuenta. Entonces, si vemos el mayor de esta cuenta, vamos a tener un débito de 8.100 y un crédito de 8.100, va a quedar la cuenta saldada. La variación patrimonial es una modificativa mixta negativa. ¿Por qué? Tenemos un aumento de activo por Banco Nación, cuenta corriente, y por IVA, crédito fiscal. Disminuye el activo por dividendos en efectivo a cobrar. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto disminuye a causa de las cuentas resultado negativo, comisión, sociedad de bolsa y derecho de mercado y de bolsa. Por eso es una modificativa mixta negativa. El punto número 4 se trata de una venta de acciones. El 23 de marzo de 2023 vende 2.000 acciones. Recordemos que la empresa
tiene 4.500. Bueno, esas 4.500 vende 2.000. Vende 2.000 acciones a una cotización de 207,25 centavos por acción. La sociedad de bolsa realiza la correspondiente liquidación, efectuando un depósito en el Banco Nación, S.A., que cobra la sociedad de bolsa como intermediaria la comisión por la venta de 6.217 pesos con 50 más el IVA del 21% y el derecho de mercado y de bolsa de 394 pesos con 19 centavos más el IVA de 69 pesos con 64 centavos. ¿Qué hacemos? Y bueno, en el caso de las ventas, sabemos que siempre tenemos que determinar un resultado por la venta, ¿sí? Bueno, tengamos en cuenta eso. Vamos a hacer los cálculos auxiliares. ¿Qué tenemos acá? Entonces, ¿cuántas acciones estamos vendiendo? 2.000 acciones, ¿sí? Venta de acciones, 2.000. ¿Cuál es el valor de cotización a esa fecha? Nos está diciendo 207,25 cada una. Entonces, el total de la venta es de 414.500, que surge de multiplicar 2.000 por 207,25 centavos, ¿sí? Total, 414.500 pesos. Ese es el total de la venta. Pero de ese importe, la sociedad de bolsa, ¿sí?, nos cobra la comisión. Entonces, no voy a cobrar, ¿sí?, los 414.500 pesos, sino que voy a cobrar menos. Menos la comisión, ¿sí? Ahí tienen que calcular el IVA, 6.217,50 por el 21%, por 0,21, y les da 1.305,68 de IVA. El derecho a mercado y de bolsa, 394,19, y su IVA de 69 pesos con 64 centavos. Entonces, ¿cuánto va a cobrar la empresa? Los 414.500 menos la comisión con su IVA, menos el derecho a mercado de bolsa, menos el IVA. Entonces, eso nos da un neto a cobrar que va a ser depositado en la cuenta corriente bancaria de 406.000 pesos, 406.513 pesos. ¿Sí? Ahora, tengo que determinar el resultado de la venta. Para determinar el resultado de la venta, tengo que comparar dos valores. ¿Cuáles? El valor de venta, 414.500, ¿sí? Menos, bueno, y lo voy a comparar con el valor contable o valor según libros. ¿Dónde voy a buscar el valor según libros? En el mayor de la cuenta, títulos y acciones con cotización, que acá lo simplifiqué y les hice una T, pero ustedes saben muy bien cómo es el rayado de un libro mayor. Bueno, entonces acá el saldo de la cuenta títulos y acciones con cotización es 613.125. Necesito saber cuál es el valor contable o el valor según libros, no de 4.500 acciones, sino de 2.000, que son las que estoy vendiendo. Bueno, entonces lo proporcionamos, hacemos el total, 613.125, que es el saldo de la cuenta, lo divido en 4.500 y obtengo el valor por cada acción. Bueno, yo quiero saber el de 2.000 acciones, porque son las que estoy vendiendo, entonces multiplico por 2.000 y me da un valor según libros, un valor contable de 272.500 pesos. Eso es para las 2.000 acciones. Entonces, ese es el valor que voy a comparar con el valor de venta. Y el valor de venta es el valor de cotización a esa fecha. Es decir, 2.000 por el valor de cotización unitario, 207,25.
comparo los 414.500 con los 272.500. Entonces vemos que el valor de la venta es mayor al valor según libros, por lo tanto, obtenemos un resultado positivo, una ganancia. Bueno, ahora tenemos que reflejar toda esta situación en el libro diario. ¿Cuál es la documentación respaldatoria que nos va a permitir realizar esta registración? La liquidación de la sociedad de bolsa, el resumen de cuenta bancario y las acciones o registros de acciones porque estoy vendiendo. Las voy a tener que entregar, ¿sí? En la liquidación de la sociedad de bolsa me muestra los cálculos que tenemos acá. ¿Sí? El resumen de cuenta bancaria nos vamos a fijar que esté acreditado el importe que corresponde. Y como les decía, las acciones o registros de acciones porque las estoy vendiendo. Voy a entregar 2.000 acciones. Bueno, con fecha 23 de marzo de 2023, entonces debito la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente por el neto a cobrar que calculamos acá, 406.513. ¿Sí? 406.513. Tengo que registrar la comisión de la sociedad de bolsa y el derecho de mercado y de bolsa. Cuentas de resultado negativo las voy a debitar. Comisión de sociedad de bolsa, 6.217,50. Derecho de mercado y de bolsa, 394,19. Y registro el IVA crédito fiscal, que me da un total de 1.375,31. Tienen que sumar el IVA de la comisión, 1.305,68, más el IVA del derecho a mercado, que es 69,64 centavos. Como obtuve un resultado positivo, lo tengo que acreditar. Entonces acredito ese resultado positivo en la cuenta resultado venta, títulos y acciones con cotización. Ese es el nombre completo. Resultado venta, títulos y acciones con cotización por los 142.000 pesos que obtuvimos acá. Y acredito qué es lo que estoy vendiendo. Tengo que dar salida a las acciones que están representadas en la cuenta títulos y acciones con cotización por su valor contable, su valor según libros, 272.500, ¿sí? Que es el que calculamos. La variación patrimonial en este caso es una variación patrimonial modificativa mixta positiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el activo? Aumenta el activo por Banco Nación Cuenta Corriente, aumenta el activo por IVA crédito fiscal, disminuye el activo por título y acciones con cotización, el pasivo permanece constante y el patrimonio neto aumenta por resultado de venta, títulos y acciones con cotización, ¿sí? Y también disminuye, ahora lo vamos a agregar, y también disminuye por las cuentas de resultado negativo, comisión, sociedad de bolsa y derecho a mercado y de bolsa, ¿sí? Pues en definitiva, ¿qué es lo que pasa con el patrimonio neto? Aumenta más de lo que disminuye. Por eso decimos que es una variación patrimonial modificativa mixta positiva. Bien, eso entonces en el caso de una venta de acciones. Vamos al último punto de este caso, que es el punto 5, que nos dice, al cierre de ejercicio económico, el valor de cotización de las acciones en el mercado es de 280,47 por acción, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir mis acciones y comparar el valor de cotización con el valor contable. Entonces, acá tengo que recordar que ya no tengo las 4.500 acciones. Vendimos 2.000, es decir, que nos quedan 2.500 acciones, ¿sí? Bueno, acá está el mayor de la cuenta,
teníamos los 613.125, luego acreditamos acá la salida por la venta, 272.500, y nos quedó un saldo contable de 340.625, que corresponde a las 2.500 acciones. Bueno, entonces al cierre de ejercicio tengo que determinar y dejar medida, ¿sí? La medición posterior se llama, tengo que dejar medida su valor de cotización. Entonces, en este caso, el valor de cotización es 576.175. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice que el valor de cotización de las acciones en el mercado es 270,47 centavos. Multiplicamos por 2.500 acciones y eso nos da 576.175, valor de cotización. Lo comparo con el valor contable o valor según libros de esas 2.500 acciones, 340.625 pesos. Y como vemos, el valor de cotización, es decir, el valor que tienen hoy esas acciones, es mayor a lo que está registrado en la contabilidad. Entonces tengo que hacer ahí un ajuste en la medición. Y lo que vamos a llamar diferencia de cotización positivo en este caso porque aumentó el valor. Entonces, si aumentó el valor, tengo que hacer el siguiente asiento. ¿Cuál va a ser la documentación respaldatoria? El informe de cotización. Al 30 de abril, fecha de cierre de ejercicio, entonces vamos a debitar la cuenta títulos y acciones con cotización, porque es una cuenta patrimonial del activo, y si la debito está aumentando por 235.550, ¿sí? Que es lo que determinamos acá. Y acredito la cuenta diferencia de cotización por los 235.550, cuenta o resultado positivo. Por eso la acredité. Entonces la variación patrimonial es una modificativa simple positiva, ya que aumenta el activo por títulos y acciones con cotización, el pasivo permanece constante y el patrimonio aumenta por la cuenta resultado positivo, diferencia de cotización. ¿Sí? Modificativa simple positiva. Resumiendo, ¿qué es lo que vimos en el caso 1 entonces? Vimos la adquisición de acciones que cotizan en bolsa, vimos el cobro de dividendos, declaración y cobro de dividendos, vimos el caso de cuando la empresa vende una parte de esas acciones y luego la evaluación al cierre, la medición al cierre de ejercicio. Ahora vamos al caso número 2, acciones que no cotizan en bolsa. Bueno, veamos en este caso qué nos dice el enunciado. Acciones que no cotizan en bolsa. Punto número 1. El 13 de junio de 2022 se adquieren 2.000 acciones de Fragancia S.A. en 300.000 pesos, abonando con cheque cargo Banco Nación S.A. El valor nominal de cada acción es de 10 pesos y la participación de Grandiosa S.A. es del 6%. Es decir, es una inversión en acciones de una empresa que no cotiza sus acciones en bolsa. Y la participación es del 6%, es decir, que no existe control ni control conjunto, tampoco influencia significativa. Entonces, ¿cómo vamos a registrar esta situación? Esta adquisición de acciones que no cotizan en bolsa a su costo de adquisición. Entonces, acá tenemos en cálculos auxiliares, cantidad de acciones que compramos son 2.000, el valor nominal 10 pesos, entonces las acciones a valor nominal 2.000 por 10 es igual a 20.000 pesos y el valor de la compra o el costo de adquisición de estas acciones que no cotizan en bolsa es 300.000 pesos. ¿Cuál es la documentación respaldatoria? Es un convenio entre las partes, ¿sí? Entre las empresas,
El cheque y el recibo, porque nos está diciendo que abonamos con un cheque, es decir, por 300.000, lo mismo que el recibo, y las acciones o el registro de acciones porque lo estamos adquiriendo. Bueno, con fecha 13 de junio de 2022, entonces acá vamos a debitar una cuenta nueva que se llama título y acciones sin cotización, ¿sí? Títulos y acciones sin cotización por 300.000, que es el costo de adquisición, 300.000. Y como entregamos un cheque del Banco Nación, acreditamos la cuenta Banco Nación, cuenta corriente, por los 300.000 pesos del cheque. Entonces, la variación patrimonial es una permutativa sectorial del activo. ¿Por qué? Porque aumenta el activo por la cuenta patrimonial títulos y acciones sin cotización, disminuye el activo por la cuenta patrimonial del activo Banco Nación cuenta corriente, pasivo y patrimonio neto permanecen constantes, entonces es una permutativa sectorial del activo. El punto 2 nos dice: el 31 de enero de 2023, la sociedad emisora, ¿cuál es la sociedad emisora? Fragancia, Grandiosa S.A., ¿sí? Aprueba la distribución de dividendos en efectivo del 13% sobre el valor nominal de las acciones. Bueno, ya teníamos el cálculo de cuál es el valor nominal de las acciones. Valor nominal de las acciones, 20.000. Bueno, el 13% de 20.000 es el dividendo que le corresponde a la empresa. Como todavía no están pagados, vamos a reflejar ese crédito. Entonces, acá en el cálculo tenemos distribución de dividendos el 13% sobre el valor nominal, ¿sí? El valor nominal es 20.000, entonces 20.000 por 13% nos da 2.600. ¿Cuál es la documentación respaldatoria? La comunicación de la distribución de dividendos y una copia del acta de asamblea. Con fecha 31 de enero, débito a la cuenta patrimonial del activo que representa ese derecho de cobranza de los dividendos en efectivo, que se llama la cuenta dividendos en efectivo a cobrar. Dividendos en efectivo a cobrar por 2.600 y acredito la cuenta de resultado positivo, dividendos ganados. La variación patrimonial, tenemos aumenta el activo por dividendos en efectivos a cobrar, pasivo constante, y el patrimonio neto aumenta por la cuenta de resultado positivo, dividendos ganados. Por lo tanto, la variación patrimonial es una variación modificativa simple positiva. Entonces, en este caso, se aprobó, la empresa toma conocimiento de que la sociedad emisora va a distribuir dividendos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Registramos ese derecho de cobranza y el resultado positivo, que es la ganancia, dividendos ganados. Ahora, el 10 de febrero recién cobramos esos dividendos. ¿Por qué? Porque el enunciado dice: el 10 de febrero de 2023 se cobra la totalidad de los dividendos mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que la empresa posee en Banco Nación S.A. Entonces, tenemos como documentación respaldatoria el resumen de cuenta bancario y el recibo por 2.600. ¿Qué registro? 10 de febrero de 2023, aumenta la cuenta Banco Nación cuenta corriente por 2.600 y acredito la cuenta dividendos en efectivo a cobrar, porque ya los cobré, ¿sí? Está disminuyendo este activo. Entonces, en la variación patrimonial tengo un aumento del activo por Banco Nación cuenta corriente, una disminución del activo por dividendos en efectivo a cobrar, y tanto el pasivo como el patrimonio neto permanecen constantes. La variación patrimonial es una permutativa sectorial del activo.
Entonces ahí cobramos los dividendos. ¿Cómo? Mediante una transferencia bancaria, por eso debitamos Banco Nación, cuenta corriente. Luego tenemos el punto 3, perdón, el punto 4. El punto 4 que nos dice, el 31 de marzo de 2023 se venden las acciones de Fragancia S.A. en 450.500 pesos, recibiendo un cheque del Banco Macro S.A. Entonces acá tenemos una venta, ¿sí? Se venden la totalidad de esas acciones en 450.500 pesos y recibimos un cheque. Recordemos que cuando hay una venta debemos determinar el resultado de la venta. Entonces acá tenemos el cálculo. El precio de venta es 450.500. Ese precio de venta lo comparo con el valor contable o valor según libros. ¿Dónde me voy a fijar el valor contable? En el mayor de la cuenta títulos y acciones sin cotización, que como vemos es 300.000. Entonces comparo precio de venta con valor según libros y lo estoy vendiendo a un valor mayor. Por lo tanto, tengo un resultado de venta positivo de 150.500 pesos. Entonces tengo que registrar el resultado positivo de la venta. La documentación respaldatoria va a ser el convenio que firma, en este caso, nuestra empresa, con la empresa a la que le estamos vendiendo las acciones, el cheque que recibimos y el recibo que le vamos a extender, ¿sí? por esa cobranza. También, como estamos entregando las acciones, las estamos vendiendo, las acciones o el registro de acciones. Con fecha 31 de marzo, vamos a debitar la cuenta caja por el importe del cheque, 450.500 pesos. Acredito el resultado positivo por la venta. Vamos a utilizar la cuenta resultado venta, títulos y acciones sin cotización, 150.500 pesos, que es lo que calculamos acá en los cálculos auxiliares. Y tengo que dar salida a los títulos y acciones sin cotización, ¿sí? Vendí la totalidad de las acciones, entonces a títulos y acciones sin cotización, por el valor según libro o valor contable, 300.000 pesos. La variación patrimonial es una modificativa mixta positiva porque aumenta el activo por caja, disminuye el activo por títulos y acciones sin cotización, el pasivo permanece constante y aumenta el patrimonio neto a causa de un resultado positivo, resultado de la venta títulos y acciones sin cotización. Modificativa, mixta, positiva. Entonces, ¿qué vimos acá? El caso de una inversión que realiza la empresa en acciones, pero en este caso no cotizan en bolsa. Y además no tiene una participación, como les decía el enunciado, del 6%, lo que no le da control conjunto y tampoco influencia significativa. Ahora vamos al caso número 3. El caso número 3 se llama acciones que no cotizan en bolsa, valor patrimonial proporcional. Es similar al anterior, pero en este caso sí tenemos control conjunto o influencia significativa, ¿sí? Entonces ahí cambia el método para medir esa inversión, que en este caso va a ser el valor patrimonial proporcional, BPP como lo llamamos. En cambio, en el anterior, sí aplicamos el método del costo. Bueno, vamos al punto número 1. El 5 de septiembre de 2022 se adquieren 2.600 acciones de Venecia S.A.
abonando 3.400.000 pesos con cheque del Banco Nación S.A. Es intención de Grandiosa S.A., es decir, nuestra empresa, mantenerlas en su patrimonio, ya que de esta manera mantendría el control sobre uno de sus más importantes proveedores. Ambas empresas poseen idénticas fechas de cierre de ejercicio y aplican similares criterios contables en la elaboración de sus estados contables. El capital social de Venecia S.A. es de 4.000 acciones de un voto y valor nominal de 10 pesos cada una. En la fecha, el patrimonio neto de la emisora es de 4.710.800 pesos. Bueno, veamos la solución. Caso 3, acciones que no cotizan en bolsa. Entonces, fíjense en acá. Acá es importante los cálculos auxiliares que vamos a realizar. ¿Cuántas? Acá. El patrimonio neto de la emisora, es decir, de la empresa en la que estamos invirtiendo, ¿sí? Es de 4.710.800. Patrimonio neto de la emisora. El total de acciones de esta empresa es de 4.000. Acciones adquiridas. ¿Cuántas acciones está comprando nuestra empresa? ¿Sí? Grandiosa S.A. Está comprando 2.600 acciones. Entonces, si estamos adquiriendo 2.600 acciones y el total de acciones de esa empresa es de 4.000, eso implica una participación del 65% sobre ese patrimonio. Si hacemos una regla de 3, ¿sí? 4.000 es el 100%. ¿Cuánto es 2.600 acciones? El 65%. ¿Sí? Ahí aplican una regla de 3 simple y obtenemos el porcentaje de participación. Les reitero, 4.000 es el 100%. ¿Cuánto representa 2.600? El 65% de participación. Y es importante que calculen bien ese porcentaje porque lo vamos a utilizar a lo largo de, el desarrollo del trabajo. Entonces, el 65% de participación, ¿en qué? En el patrimonio neto de la emisora es de 3.062.020. ¿Sí? Es el 65% de 4.710.800. ¿Mm? Eso nos da 3.062.020. Ese es el porcentaje de participación, el 65% sobre ese patrimonio. ¿Cuánto está pagando la empresa por el 65% de participación? El valor de la compra es de 3.400.000. Obviamente vemos que está pagando un valor mayor, ¿sí? 3.400.000 es mayor que 3.062.020. Es decir, esta empresa está pagando un importe mayor al 65% del patrimonio neto. Bueno, ese importe mayor lo vamos a llamar valor llave. Y en este caso es 337.980. ¿Sí? Bueno, ese mayor valor que pagamos se llama valor llave. Y lo vamos a registrar como un activo. Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a la documentación respaldatoria. ¿En base a qué voy a registrar? En base a los estados contables de Venecia S.A. Y como estamos adquiriendo, sí, y pagando con un cheque, por supuesto va a ser el cheque y el recibo. Estamos pagando 3.400.000, entonces cheque y recibo por los 3.400.000. Y además
tenemos las acciones o el registro de acciones. Con fecha 5 de septiembre de 2022, vamos a debitar las cuentas representativas de esta inversión, que son Participación Venecia S.A. Control, así se llama la cuenta. Participación, el nombre de la empresa en la que estamos participando, en la que estamos invirtiendo. Control, ¿sí? En este caso, Participación Venecia S.A. Control por 3.062.020, ¿sí? Que es el 65% del patrimonio neto de la emisora. ¿Mm? El valor llave, Venecia S.A., por 337.980, que es ese mayor valor pagado, ¿sí? Por encima del 65% del valor del patrimonio. Y acreditamos la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente porque el pago se realizó con un cheque. Entonces nos quedó el asiento de esa manera. La variación patrimonial, ¿qué tenemos? ¿Qué pasó en el activo? El activo aumentó por Participación Venecia S.A. Control y por valor llave Venecia S.A. Ambas cuentas de resultado negativo. Ambas cuentas patrimoniales del activo. Y disminuye el activo por Banco Nación Cuenta Corriente, ¿sí? Y tanto el pasivo como el patrimonio netos permanecen constantes. Entonces la variación patrimonial es permutativa sectorial del activo, ¿sí? Entonces reitero, Participación Venecia S.A. Control y valor llave Venecia S.A. ambas son cuentas patrimoniales del activo. Vamos al punto número 2. El 30 de abril de 2023, efectuado el análisis de los estados contables de la sociedad emisora, que es Venecia S.A., surge que su patrimonio neto es de 5.800.470. Es decir, ¿qué pasó con el patrimonio neto de Venecia S.A.? Aumentó, ¿sí? Si aumentó, también aumentó el valor de mi participación, de mi inversión. Entonces, ¿cómo determino en qué importe aumentó el valor de mi inversión? Bueno, acá tenemos el cálculo auxiliar. El patrimonio neto de la emisora, como les decía, aumentó. Fíjense, era 4.710.800 y ahora, analizando los estados contables de esta empresa, vemos que el patrimonio neto aumentó. Ahora es 5.800.470. Entonces, si nuestra empresa tiene el 65% de participación, calculo cuál es el 65% de ese patrimonio y es 3.770.305,50 centavos. ¿Sí? Y nuestra empresa tiene registrada esa inversión por un valor, según el mayor, de 3.062.020. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer un ajuste para que el valor de mi inversión sea el 65% de el patrimonio neto de la emisora. Entonces, si según el mayor el valor contable es 3.062.020 y yo quiero llevarlo a este valor 3.770.305,50, hago ese ajuste, le voy a sumar esa diferencia, 708.285,50, ¿sí? Bueno, ¿en base a qué hago la registración? ¿Cuál es la documentación respaldatoria? Los estados contables de Venecia S.A. ¿Sí? Bueno, entonces fecha 30 de abril de 2023, voy a debitar la cuenta Participación Venecia S.A. Control, que es la cuenta que representa la inversión,
por ese importe que dijimos acá. Tengo que aumentar en 708.285,50, ¿sí?, el valor de esa cuenta para que llegue a 3.770.305,50. ¿Por qué? Porque ese es el valor al 30 de abril del 65% de participación sobre el patrimonio neto de la empresa Venecia. Y acredito la cuenta de resultado positivo, que vamos a ganar, la cuenta resultado positivo, resultado participación Venecia S.A. Control. Por eso 708.285 pesos con 50 centavos, ¿sí? Cuenta de resultado positivo. Refleja el resultado positivo, ¿sí?, por participar en esa empresa. La variación patrimonial es una modificativa simple positiva. Aumenta el activo por participación Venecia S.A. Control y aumenta el patrimonio neto por resultado participación Venecia S.A. Control. El pasivo permanece constante, entonces es una variación patrimonial modificativa simple positiva. ¿Qué más? El 30 de abril se deprecia el valor llave considerando un periodo de 5 años, ¿sí? Ese valor entonces se va a depreciar durante 5 años. Entonces, a la fecha de cierre de ejercicio, que es cuando estamos registrando, que es el 30 de abril, hacemos el cálculo de la depreciación de ese valor llave. Entonces tenemos 337.980, ¿sí?, que es el valor llave Venecia S.A., dividido 5 y nos da el valor de depreciación de 67.596. Entonces, papeles de trabajo, ¿sí? Y al 30 de abril registramos la depreciación valor llave Venecia S.A., que es una cuenta de resultado negativo, la debito por 67.596 y acredito la cuenta regularizadora del activo, depreciación acumulada, valor llave Venecia S.A. ¿Sí? Depreciación acumulada, valor llave Venecia S.A. por los 67.596. ¿Mm? Entonces estos dos asientos los hicimos a la fecha de cierre de ejercicio. Bien. Vamos al punto 4. El 10 de julio de 2023, Venecia S.A. distribuye dividendos en efectivo por 500.000 pesos. El resto queda reservado y capitalizado. Bueno, entonces si esta empresa distribuye dividendos, ¿sí?, tenemos acá, ¿cuánto distribuye? Decide distribuir 500.000 pesos. Bueno, de esos 500.000 pesos, a la empresa le corresponde el 65%. Por eso yo les decía, es importante que calculen bien el porcentaje de participación porque lo vamos a aplicar. ¿Mm? Entonces, decíamos, dividendos en efectivos por 500.000, a la empresa le corresponde el 65%. Entonces, el 65% de 500.000 es 325.000 pesos. Documentación respaldatoria, los estados contables de Venecia S.A. y el acta de asamblea ordinaria, donde vamos a leer qué es lo que dispone, ¿sí?, que en este caso que es la distribución de los dividendos, entre otras cosas. Entonces, con fecha 10 de julio, cuando tomamos conocimiento de que se van a distribuir los dividendos, debito la cuenta dividendos en efectivo a cobrar, porque todavía no los cobramos, y fíjense en acá y presten mucha atención. Participación Venecia S.A. Control, 325.000 pesos. A diferencia de los casos anteriores, si se acuerdan, hacíamos un asiento similar que decía dividendos en efectivo cobrará
dividendos ganados. Entonces, mucha atención acá, que no acreditamos la cuenta dividendos ganados. Acreditamos la cuenta que representa la inversión, la cuenta de activo, Participación Venecia S.A. Control. ¿Por qué? Y bueno, lo pensemos. Si la empresa Venecia S.A. distribuye dividendos en efectivo, disminuye el patrimonio neto de la empresa. ¿En cuánto? En 500.000 pesos. Si disminuye el patrimonio neto de la empresa, también disminuye el valor de la participación, ¿sí? El valor de la inversión disminuye. ¿En cuánto? Y bueno, el 65% de los dividendos que están distribuyendo. ¿Mm? Entonces, por eso decíamos, bueno, entonces la empresa emisora, Venecia, distribuye dividendos en efectivo. Eso produce la disminución de su patrimonio neto. Si disminuye si disminuye el patrimonio neto de la emisora, también disminuye el valor de la inversión. ¿Mm? Bueno, entonces por esa razón es que acreditamos la cuenta representativa de la inversión. Participación Venecia S.A. Control disminuye en 325.000 pesos. ¿Sí? Y entonces ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y dónde se refleja la ganancia, el resultado positivo de invertir en esta empresa, en estas acciones? Y bueno, acá, cuando registramos ese resultado positivo, Participación Venecia S.A. Control. ¿Mm? Bien. Y por último, tenemos que el 14 de julio se acredita en la cuenta corriente del Banco Nación S.A. el importe correspondiente. ¿Correspondiente a qué? A los dividendos. Entonces, nos vamos a fijar en el resumen de cuenta bancario. Y el 14 de julio vamos a debitar la cuenta Banco Nación cuenta corriente y acreditamos dividendos en efectivo a cobrar. ¿Sí? Cuenta que está debitada acá. Acá la acredito porque ya estoy cobrando 325.000 pesos. Y la variación patrimonial es una permutativa sectorial del activo. Aumenta el activo por Banco Nación cuenta corriente y disminuye el activo por dividendos en efectivo a cobrar. Ahora, el punto 6 les pide, determine el saldo de la cuenta Participación Venecia S.A. Control al 31 de julio de 2023. Entonces, si me piden que determine el saldo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mayorizar la cuenta. Mayorizamos la cuenta. Acá está el mayor de la cuenta Participación Venecia S.A. Control. ¿Sí? Tenemos movimientos el día con fecha 5 de septiembre en el asiento número 1. A Banco Nación cuenta corriente, ¿sí? 3.062.020. Saldo, 3.062.020. Luego, el 30 de abril de 2003, acá en el asiento número 2, tenemos a resultado Participación Venecia S.A. Control, un débito de 708.285,50. ¿Sí? Entonces ahora el nuevo saldo son los 3.062.020 más los 708.285,50 y nos queda un saldo de 3.770.305,50. Sigo mayorizando. ¿Dónde más está la cuenta Participación Venecia S.A. Control? Acá, en el asiento número 4, fecha 10 de julio de 2023, asiento número 4, está debitada, está acreditada la cuenta por dividendos en efectivo a cobrar. Por lo tanto, está acreditada por 325.000 pesos. Entonces, ahora el nuevo saldo son los 3.770.305,50 menos los 325.000. Y obtenemos un saldo de 3.445.305,50. ¿Mm?
y no hay más movimientos hasta el 31 de julio de 2023, que es la fecha que nos piden determinar el saldo. Entonces el saldo al 31 de julio es ese, 3.445.305,50 centavos. Bueno, y por último les quería mostrar acá el caso 4, clasificación de cuentas. Vayan anotando. Em, Tenemos la cuenta título y acciones con cotización. Ustedes tienen que colocar a qué rubro pertenece cada una. En este caso, títulos y acciones con cotización pertenece al rubro inversiones financieras, al igual que títulos y acciones sin cotización, también pertenece al rubro inversiones financieras. Participación XX Control pertenece al rubro participación permanente en otras entidades. También tienen resultado participación XX Control, que es una cuenta de resultado, ¿sí? Puede ser de resultado positivo o de resultado negativo. Valor llave XX es una cuenta patrimonial del activo del rubro participación permanente en otras entidades. Dividendos ganados es una cuenta de resultado positivo. Dividendos en efectivo a cobrar es una cuenta patrimonial del activo del rubro otras cuentas por cobrar en moneda. Depreciación valor llave XX es una cuenta de resultado negativo. En cambio, depreciación acumulada valor llave XX es una cuenta regularizadora del activo y pertenece al mismo rubro, ¿sí?, al que pertenece la cuenta que está regularizando. Así que en este caso es del rubro participación permanente en otras entidades. Comisión sociedad de bolsa es una cuenta de resultado negativo. Diferencia de cotización es una cuenta de resultado. Esta puede ser de resultado positivo o de resultado negativo. Resultado venta de títulos y acciones con cotización es una cuenta de resultado positivo o negativo. Puede ser de resultado positivo o negativo. Acá también nos faltaría, por ejemplo, derechos de mercado y de bolsa. Dijimos que es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Bueno, cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, tienen que ver el video, desarrollar de forma manuscrita el trabajo práctico que tienen acá, ¿sí? Y las dudas que tienen, por supuesto, eh, las consultan en clases. Bueno, chicos, a estudiar. Muchas gracias.